Hola, bienvenidos a esta microclase de la Cátedra de Psicología Laboral correspondiente a la Unidad 4, Limitaciones al Bienestar y la Salud en Contextos Organizacionales, donde vamos a estar abordando los conceptos vertidos por Alcover de la Era y Novo en relación al estrés y el burnout. El estrés, decimos entonces, que es una reacción de la persona ante las demandas del ambiente y la evaluación que hace esta lo que lo define. Veamos más específicamente el origen y el proceso del estrés. En un primer momento surge una demanda del ambiente, la realización del trabajo, de algún trabajo o alguna tarea, y en un segundo momento tenemos a los recursos que ese mismo ambiente o entorno brinda para responder a esta demanda y también los recursos que la persona posee, ya sean recursos cognitivos, materiales, para responder a la misma. En un tercer momento, la persona evalúa la discrepancia que existe entre la demanda y los recursos que posee, ya sea del ambiente o de sí mismo. Esto da paso a un cuarto momento, que es la valoración secundaria, donde el sujeto analiza si realmente posee estos recursos para responder a esta demanda. Si la valoración secundaria es positiva, es decir, si evalúa que posee los recursos ambientales y personales para responder, se genera EU3, que es el estrés positivo. Si en cambio evalúa que no posee los recursos, tanto ambientales como personales, se genera distrés, que es el estrés negativo. Esto da paso a diferentes síntomas, tanto a nivel organizacional y personal. Bien, entonces veamos los trastornos específicos que experimenta la persona después de haber hecho una evaluación negativa en relación a la demanda del ambiente. Encontramos 5 grandes grupos, entre los que están los fisiológicos, que se dan a nivel del cuerpo, los emocionales, que se refieren a cómo se siente el sujeto, los conductuales, a aquello que hace la persona, ya sea uso de psicofármacos o cualquier tipo de droga o conductas temerarias, los cognitivos, que hacen referencia a cómo percibe la situación y cómo se percibe a sí misma. Y finalmente los psicosociales, que hacen referencia a la relación con los demás, con su entorno de trabajo, con su vida familiar y cómo repercute el estrés en su entorno social. Y finalmente, el estrés es un primer momento para cuadros más generales, que en este caso vamos a ver más adelante al burnout profesional. El estrés en las personas impacta también en la organización y lo podemos ver por una serie de indicadores o síntomas a nivel organizacional, donde vemos un descenso de la calidad de los productos y servicios, disminuye la productividad y el rendimiento, y también la calidad de vida laboral y organizacional. En otro grupo de procesos se da un aumento de la insatisfacción de usuarios, clientes y profesionales de la organización, crecen el ausentismo, los retrasos, se da más comúnmente las bajas por enfermedad y permisos por enfermedad, se produce una abdicación de las responsabilidades profesionales, renunciar a las responsabilidades profesionales, se incumplen tareas, hay un aumento de las peticiones de jubilación anticipada y más actualmente de retiros anticipados, abandonan la organización, se dan más frecuentemente aún, los cambios de puesto de trabajo, crecen los accidentes laborales, las interacciones sociales se vuelven negativas, pobres, con clientes y usuarios en general. Se empobrece la interacción. Y se da un cuadro general de crispación y conflictividad laboral constante. Ahora bien, entre los estresores laborales encontramos las demandas del rol, que se refiere a conflictos y ambigüedades en relación al rol que deben o no desempeñar los trabajadores, si existen ambigüedades, si está bien definido lo que va a realizar el trabajador, las demandas de la interacción,
cómo se da el liderazgo y si es bajo presión o no, y si existe confianza entre los trabajadores y si existe confianza entre el líder y los trabajadores. También nos referimos como estresor laboral a las demandas de las condiciones físicas, que se refiere a las condiciones ambientales de temperatura, ventilación, humedad, iluminación, ruido. También entre los estresores laborales encontramos a las políticas de gestión de personal. Y hace especial referencia a cómo se da la promoción en los puestos de trabajo, si hay discriminación o no, qué se tiene en cuenta en esta promoción, cómo se gestiona el personal en la organización. Y finalmente las condiciones de trabajo. Si existe sobrecarga de trabajo, si hay o no diversidad en la tarea, a cómo se dan las retribuciones, si es que se dan retribuciones, y también a las situaciones de acoso laboral o arbitrariedades que pueden surgir o existir en el lugar de trabajo. Ahora, fíjense, y retomando un poco lo que hablamos en la unidad 1, la estrecha relación que hay entre los estresores laborales y aquello que decíamos que genera sufrimiento en el trabajador. La rigidez de la organización del trabajo, la extrema división de tareas, el menor contenido significativo que tiene una tarea a realizar y la imposibilidad de rediseñar el puesto de trabajo. Fíjense la estrecha relación que existe entre los estresores laborales y aquello que genera sufrimiento del trabajador. En las estrategias para el control del estrés encontramos 3 niveles de actuación: nivel individual, organizacional y el punto de contacto entre ambos. Dentro de la primera estrategia del control de estresores, que apunta a incrementar los recursos personales del sujeto para poder responder a las demandas del ambiente que hablábamos anteriormente, encontramos el entrenamiento y formación que podemos promover como habilidades sociales, la gestión del tiempo, enseñarle a manejar el tiempo de descanso y los tiempos de trabajo, o brindarles formación técnica para que puedan responder a esta demanda del ambiente. Dentro del nivel organizacional están el rediseño de puestos de trabajo y los cambios estructurales en la organización que podemos promover. Y el punto de contacto entre ambos, tanto a nivel individual y organizacional, consiste en la búsqueda de un ajuste, de lo que hablamos anteriormente, de un ajuste entre las demandas del puesto y los recursos personales que el sujeto posee. Ahora bien, en la segunda estrategia para el control del estrés tiene como objetivo que las personas evalúen los recursos que ellas mismas poseen para responder a las demandas antes de que se produzca el estrés negativo. Es decir, en este nivel de actuación actuamos antes de que el estrés negativo se produzca. Y a nivel individual consiste en trabajar una modificación cognitiva relacionada a la autoestima, la tolerancia a la incertidumbre, al fracaso. Y a nivel organizacional podemos promover la formación de equipos y comités de seguridad y salud laboral. El punto de contacto entre ambos niveles de actuación lo podemos encontrar en la participación de los trabajadores, otorgarle más participación, promover la participación de los trabajadores en la organización y brindarle más autonomía, basado en la confianza. Como tercera estrategia de afrontamiento, y aquí ya actuamos cuando el estrés negativo se produjo. Y se trabaja en esta tercera estrategia con las consecuencias del estrés negativo. Y a nivel individual consiste en asesorar a los empleados en relación al puesto de trabajo, en relación a lo que sucedió, a la situación estresante, al estresor, y el entrenamiento en el manejo del estrés. Y a nivel organizacional tenemos como estrategia de afrontamiento el apoyo directivo, la recolocación de puestos de trabajo, de trabajadores en otros puestos de trabajo, intervenciones en crisis y programas integradores que pueden consistir en trabajar la alimentación, la reeducación postural, el tabaquismo,
el alcoholismo. Y son programas, los programas integradores son muy recomendables en esta tercer nivel de intervención como estrategia de afrontamiento. Para finalizar y conceptualizar el estrés, entonces decimos que el mismo es una reacción ante las demandas del ambiente. Es decir, el ambiente nos demanda una respuesta y muchas veces sucede que la persona no tiene los recursos para responder a esta demanda y tampoco los encuentra en el mismo entorno. Y es ahí cuando la misma experimenta estrés. El burnout, siguiendo al cover de la era, puede definirse como una respuesta prolongada ante la presencia crónica de estresores emocionales e interpersonales asociados al puesto de trabajo. Esta respuesta implica actitudes negativas hacia las personas con las cuales se trabaja, hacia el trabajo mismo y hacia el propio rol del trabajador. Generalmente va acompañada por la experiencia de sentirse emocionalmente agotado, cansado, o como lo llama el cover de la era, el síndrome de quemarse en el trabajo. El burnout podríamos decir que es lo que viene después del estrés y se configura un cuadro en sí mismo. En el burnout encontramos 3 síntomas específicos. Uno es el agotamiento emocional, donde se produce la pérdida de energía vital y recursos emocionales de la persona y una sensación desproporcionada de cansancio, y el trabajador siente como si el trabajo los dejara vacíos. En la despersonalización, el trabajador se siente desmoralizado, pierde la ilusión y la vocación para con el trabajo y no quiere tener contacto con nada ni nadie relacionado a su trabajo. Y el tercer síntoma específico, que es la falta de realización personal, se produce un retiro de todas las actividades personales no laborales y un sentimiento de ineficacia, de incapacidad para poder realizar el trabajo correctamente. Ahora veamos las fases y la evolución del burnout. En un primer momento, el trabajador se siente entusiasmado, experimenta su tarea como algo estimulante, tiene elevadas aspiraciones, tiene una energía determinada para realizar la tarea. Ya en una segunda fase se produce el estancamiento, empiezan a aparecer las dudas sobre el éxito del trabajo que realiza y empieza a interpretar negativamente las propuestas. En la tercera fase, que es clave, aparece la frustración, sentimientos de desaliento, aparecen actitudes irritables, y es aquí, en esta tercera fase, donde es clave las herramientas que tenga la organización para enfrentar esta problemática. Puesto que aquí o bien se cronifican y se asientan los síntomas específicos que hablábamos recién, o se encuentra una salida favorable ante esta frustración. Ya en la cuarta fase, el trabajador se encuentra apático. La apatía aparece como un mecanismo de defensa ante esta frustración. Y ya en la quinta fase está el burnout completamente constituido, donde se produce un colapso psíquico, intelectual, físico y anímico, y el cuadro ya está presente en sí mismo. Dentro de las estrategias de intervención para el burnout, encontramos 3 niveles. Uno, a nivel individual, trabajar en las estrategias de afrontamiento, de control, centradas en el problema, trabajar estrategias centradas en los problemas reales del trabajador, en la asertividad, en el manejo del tiempo y en marcarse objetivos reales. En el nivel grupal, trabajar con los compañeros de trabajo y con superiores. Es importante aquí la deliberación y la cooperación que veíamos en la unidad 1. También para que los sujetos adquieran nuevas destrezas y habilidades mediante el refuerzo social y el apoyo emocional que le puede brindar un grupo de trabajo. Y ya a nivel organizacional, implementar y promover programas de prevención para mejorar el ambiente y el clima de la organización, orientados también a disminuir los estresores organizacionales, reestructurar los puestos de trabajo, rediseñar los puestos de trabajo y el lugar de trabajo, y también
algo muy importante, que es mejorar las comunicaciones en el trabajo. Bueno, hasta aquí vimos estrés, burnout, sus estrategias de intervención, sus niveles de abordaje. Y la próxima clase estaremos viendo acoso y violencia en el trabajo. Muchas gracias.